Bueno, yo soy nacido en un sector que se llama El Encanto, eso queda en la provincia de Osorno, ¿ya? Es un lugar rural. De ahí soy oriundo, digamos, de nacimiento, pero patagón, digamos, desde los 7 años, llegamos acá nosotros. Y llegamos por las circunstancias de la vida, porque jamás pretendimos venirnos para acá. Mi familia, para el año 73, bueno, éramos una familia que, como cualquiera, mis hermanos mayores, todos militantes, son militantes en realidad del Partido Comunista. En ese tiempo de la juventud comunista, porque eran cabros de 18, 17, 14 años. Y bueno, y mi papá, que también era simpatizante del partido, y a consecuencia de eso fueron, mi hermano y mi papá fueron detenidos. ¿Ya? Fueron detenidos en Osorno, mi papá lo trasladaron también detenidos a Puerto Montt. Y a partir de eso, de la persecución política que hubo en esos años, nosotros tuvimos que emigrar hacia Argentina. Mis hermanos eran súper buscados porque, bueno, como todos en esa época, éramos todos terroristas, así que por temas de seguridad nos fuimos a Argentina. Y en Argentina, bueno, fue el golpe de Estado del 76, si mal no recuerdo, y pasó algo similar. Nosotros, como estábamos allá, en ese tiempo acuérdense que estaba, suerte que no fuimos parte de las víctimas de la Operación Cóndor. Nosotros nos detuvieron allá, en Comodoro Rivadavia, y de ahí nos mandaron para Chile, ¿ya? Y como digo, nos enviaron a Coyhaique, nos dejaron en realidad en el hito 45, en Coyhaique Alto. De ahí, ¿cierto?, nos toma los pacos, nos agarran allá, digamos, por el hecho que tienen carocina, éramos chilenos sí o sí. Y bueno, nos traen a Coyhaique, nos tienen a lo menos un día, recuerdo yo, también ahí, en calidad de, no sé si detenidos, pero estuvimos todo un día ahí mientras se hacían los procesos de ingreso, imagino. Yo no tengo muchos recuerdos respecto al proceso legal que ocurrió. En Coyhaique nosotros, al final, desde ese momento nos separamos como familia, o sea, estuvimos, porque no teníamos dónde llegar. Pasábamos harta necesidad, nosotros no veníamos sin nada, entonces había que empezar desde lo básico a tener. Y ahí esa fue nuestra llegada, por eso llegamos a Coyhaique, y por eso yo también creo, y sí, me siento súper patagón porque llegué súper chico. Así que aunque no haya nacido acá, soy patagón igual. O sea, de hecho yo recuerdo a uno de los compañeros, le digo yo, porque fue un compañero de la vida también, un compañero de izquierda también, Luis Medina Venegas. Él todavía, bueno, con él mantenemos cierto contacto, él vive actualmente en Antofagasta, y él vivió junto con otros que apellido Donoso, era gente súper joven, podía haber tenido, no sé, 20 años en ese tiempo, el Luis, Carlos Donoso, si no me recuerdo se llama, o se llama, pero con él después no tuvimos contacto. Estuvieron varios años acá viviendo en Coyhaique, y bueno, eran como parte de la familia. Y bueno, y los grupos de evangélicos, sí, pues también de hecho a ellos tuvieron, el Carlos y el Luis estuvieron viviendo en un lugar junto con uno de mis hermanos, con Carlos, con Rodrigo, estaban en alguna de las casas. Tengo algunos recuerdos, bueno, a mí me tocó estar en la casa, mira, cómo son las cosas, de un Paco, que también era evangélico, que era apellido La B. Lo único que me acuerdo, y sé dónde viví y todo, pero no me acuerdo su nombre. Y ahí estuvimos nosotros con mi mamá y mi papá. ¿Dónde vivía? ¿Se acuerda? Sí, en Gastón Adalme con Razo, justo en la escasa esquina de ahí. Todavía está esa casa. Después, bueno, lo trasladaron, yo creo que ese Paco nunca más se puede. Los que sí después mantuvimos más contacto fue con otras personas, con don Carlos Valenzuela, que vive por aquí cerquita, ahí en Los Pinos con Las Leinas, ahí tiene su casa. Al mundo político siempre estuvo cercano a mí, por el hecho mismo de mi familia que era militante, o mi hermano en realidad, más que el resto, mi hermano eran los militantes del partido, mi papá siempre estuvo ahí, yo no sé si fue militante activo o no, pero era un hombre izquierdo.
Mi mamá por otro lado con el tema de la religión, pero también con sus ideas políticas, comunistas también. Y así que el tema político para mí siempre estuvo cercano, aunque yo lo que recuerdo es que en la época de cuando era 27, 8, 9 años, todas estas cosas eran como que se hablaban entre los más grandes, ¿no? Pero siempre yo ponía oreja y lo que sí recuerdo, que escuchaba, bueno, desde antes, incluso cuando estábamos en el campo después del golpe, yo recuerdo cuando se hacían ciertas reuniones clandestinas, yo tengo como esos recuerdos, donde se juntaban las personas mayores, dentro de eso mi mamá, iban a una casa y escuchaban, por ejemplo, la radio Moscú. La radio Moscú que transmitía justamente desde Moscú, bueno, los programas que empezaban a hacer desde el exilio los compañeros. Y después llegando acá a Chile también, pues acá también se escuchaba eso de forma bien piola. Se escuchaban con esta radio a pila, la noche, que medio callado. Y así que el tema político para mí siempre estuvo presente. Yo, por ejemplo, fui testigo de la detención de uno de mis hermanos, y eso lo tengo súper grabado todavía hasta los días de hoy. Y ya empecé a entender y digamos, a generar mis propias ideas, mis propios pensamientos, y también el deseo de sumarse a la resistencia, al quehacer político. Y ya el año 82, si mal no recuerdo, aquí en Coyhaique, bueno, ya existía por supuesto el sindicato de la construcción, ya había movimiento político ahí que nunca yo creo que se terminó, pero el año 82, si mal no recuerdo, 83, 82, 83, al sindicato de la construcción, que venía del año 50 y algo, creo que funcionaba acá, se le caducó la personalidad jurídica. De parte de la dictadura lo hicieron exterminar. Pero los compañeros y compañeras de ahí, de una u otra forma, lograron salvar eso, constituyendo lo que actualmente nosotros conocemos Sindicato de la Construcción, de Trabajadores y Trabajadoras Independientes y Actividades Conexas, creo que así se llama el título que tiene. Y esa es una personalidad jurídica nueva, nueva en el sentido de que fue más o menos en esa época, el 82-83, que se volvió a tener. ¿Y para qué? Para no perder el espacio físico que tenía, pero era el mismo sindicato, más que esto pasó a ser como una manera de salvar lo que la dictadura pretendió quitar. Y en ese año, yo siendo súper chico todavía, bueno, siempre he sido alto, ¿no? Siempre he tenido una estatura fuera del promedio. Y entonces pasaba como más grande en realidad, ¿sí? Y a mí me tocó ir a votar para que se constituyera ese sindicato. Y esa elección se hizo en lo que actualmente está el Colegio San José. Y ahí fue el primer acercamiento que tuve al sindicato. Y desde ahí, bueno, no lo solté, en realidad iba cuando podía, porque además, bueno, estaba la situación económica mala, se hacían ollas comunes, a la cual yo iba a comer, como muchos otros íbamos a comer ahí. Y bueno, y se hacían actividades diversas también. La cosa que me empecé a hacer, porque yo siempre quería entrar a la juventud comunista en ese tiempo. Y no, aunque mis hermanos ya militaban, de hecho eran militantes de antes, pero acá se tuvo que reestructurar y rearmar toda la juventud comunista, el partido, porque estábamos por todos lados perseguidos. Aquí tenemos detenidos desaparecidos del partido y de la juventud. La cosa es que yo el año 83 empecé a participar ya en las actividades que se hacían manifestaciones, las jornadas de protesta, ¿de acuerdo? Que ese fue el año donde estuvo este sátrapa fascista de Sergio Nofer Jarpa, que fue ministro del Interior de ese año, donde sacó milicos a la calle y mataron a un montón de gente por una de las protestas. Entonces fue en septiembre del 83. Mataron mucha gente, se sabe. Bueno, y en esa protesta, yo creo que fue una de las primeras que estuve, digamos, sí, ya más metido, porque antes íbamos más de lejos, y se hizo en esa actividad, me acuerdo que se hizo ahí porque antes se hacían otras cosas, más piolas, cantábamos, cosas, ¿cachai? Era como, ahora lo piensa, hoy íbamos a cantar, ¿cachai? Íbamos a cantar canciones que hoy día uno las escucha y dice, oye, si al final, claro, son canciones bonitas, pero no dicen nada tan revolucionario, ¿cachai? Entonces, pero para el régimen, para la dictadura, sí era revolucionario, ¿cachai? Entonces, ahí donde está la feria, me acuerdo que se hacían cosas, en la feria Víctor Conocida, y se hicieron un par de cuestiones igual, y de eso es lo que más recuerdo, porque
había unos textos que eran canciones. Entonces nos juntábamos y cantábamos. Esa era nuestra protesta. Cantábamos Yo te nombro libertad o qué sé yo, otras cosas, porque unas canciones medias católicas, parece que eran igual. ¿Y ahí mismo ya estaba la feria Víctor Domingo? No, eso no existía. No. De hecho, no existía la feria en ese tiempo. Ahí había una plazoleta que se llamaba Los Picapiedras. Y antes eso era un sitio de riazo nomás. Picapiedras se llamaba la plazoleta que había. Ya, porque yo he escuchado igual que la feria, la Víctor, surgió también en la época de dictadura. Sí, pues. Sí, más o menos en esa época me da la impresión de que surgió. ¿Y sabes por qué igual uno lo recuerda eso? Porque nosotros, bueno, yo estoy hablando ya del año 85, cuando, bueno, todo esto te voy a contar la historia del sindicato. Yo ingreso al sindicato y ahí empiezo a participar y ahí recién, en contacto con compañeros que habían ahí, existía un departamento juvenil, no lo recuerdo, y ahí habían compañeros jotosos de la Juventud Comunista. Y yo recién ahí ingreso a la Juventud Comunista. Y bueno, y la otra cosa, nosotros éramos vendedores ambulantes, nos cortábamos, íbamos a las poblaciones, hacíamos acción política de conversación con la gente y aparte vendíamos ropa. Esa era otra forma. Bueno, y en el sindicato, a ver, pues había, en la época donde yo estaba, había un compañero de apellido Cárdenas, que era dirigente, no me recuerdo el nombre del compañero. José Caimapo había otro compañero. Bueno, después estaba el compañero Águila, no recuerdo su nombre, que fue tesorero del sindicato. El compañero Alfredo Jerez, de los dirigentes estaba Jerez, Caimapo, Águila, no me acuerdo qué más era. Bueno, y de otra gente que estaba, por ejemplo, estaba, bueno, después en los años 85, 86, ya el Pato Rossi no participaba en el sindicato, porque siempre se hacían peñas, se hacían actividades de distintos tipos. Como te digo, las ollas comunes, un montón de beneficios para juntar lucas. Bueno, y claro, estaba el departamento femenino y el departamento juvenil, al menos esos dos eran los que estaban dentro del alero del sindicato. ¿Y de las mujeres a quiénes te acuerdas? Bueno, estaba Ledita Mendaño, en ese tiempo ella fue una de las iniciadoras del departamento femenino. Estaba, bueno, la Filomena, que también participaba, y después estuvo un periodo de presidenta de ese departamento. Estaba la que iba a ser después mi suegra, y yo no la conocía, la Alicia Ferrada. Había, creo, no sé, la señora Pichulegüe. Habían varias personas. Bueno, y se hacían hartas cosas en el sindicato, o sea, tenían, como digo, las peñas, que eran doble propósito o triple propósito, porque les juntabas plata, hacías acción política y lo pasabas bien. Esas eran como las catarsis que hacían. También se hacían otro tipo de actividades. Por ejemplo, teníamos el sindicato, que no era igual como está ahora, era otra la estructura, tenía un segundo piso, en el segundo piso había una biblioteca. Bueno, se hacían talleres de artesanía y diferentes cosas, había telar, había costura, bueno, había un invernadero, me acuerdo que también se trabajaba en la tierra ahí, dentro de todo, para el autoabastecimiento de ciertas cosas, para las ollas comunes y bueno, para la gente también. Y había un ambiente de fraternidad, de compañerismo bastante bueno, y había harta acción política había dentro, ¿sí? Porque todo al final, de hecho el sindicato fue como el espacio que estuvo siempre abierto y que todo el mundo reconocía que era de oposición. Era una de las pocas organizaciones en realidad que había que se destacaba por eso. Y ahí habíamos de todo, había gente independiente, había comunistas, había socialistas, creo que uno que otro demócrata cristiano tiene que haber habido, pero en realidad eso era bien diverso. De hecho, mucha de la gente que posteriormente fue parte de los gobiernos de la Concertación estuvieron ahí. Este es un brazalete que le llamamos nosotros, que era algo que se usaba para las protestas, algunos compañeros, o cuando había algún funeral, ¿sí? Y cuando se hacían las guardias de honor a los compañeros fallecidos, lo colocábamos ahí, ¿sí? Y esto, no sé si se nota, mostraba acá cuáles eran las células que tenía el partido y los aportes que estaban haciendo de cotizaciones.
¿ya? Este es un cuadro que está pintado con una forma bien artesanal, que es con una témpera, que se hizo, primero bueno, se tapó este rostro y las letras y sobre eso se pintó. Y se hizo con una técnica que es con un cepillo de dientes, con un colador este que uno utiliza normalmente para el té, y témpera. Esto era en blanco y negro, ¿no? ¿Ya? Entonces, para que nosotros, ¿y esto para qué lo hacíamos? Para que quedaran más bonitos, nosotros los vendíamos. Se los vendíamos a gente conocida, gente compañeros del partido o simpatizantes, para que pudiéramos generar recursos también. Este era el original, ¿cierto? Claro, este es otro. Así eran originalmente. Venían así, ¿no? De esta forma. De hecho hay unos cuadros por ahí que una compañera los mandó a marcar y todos les quedaron más bonitos todavía. Entonces aquí tú le podías poner colores por los colores que quisieras. Y así lo hacíamos nosotros, pueden haber habido otras técnicas, ¿no? Pero nosotros lo hacíamos así. Y esto era para la campaña de finanzas que hacíamos nosotros. ¿Tiene más o menos una idea de qué fechas eran estos artículos? ¿Esto? Sí. Esto debe ser el año 84, 85. Ya. ¿Y el anterior, que era la lista de...? Ah, no, eso es posterior, eso debe ser como el 87 más o menos, 86, 87. Mira, este es una actividad que se hizo en el sindicato de la construcción, ahí está la fecha, el 11 de octubre del año 88. Y esta era como la invitación, la entrada que había para ese día. Esa es una de las actividades que había. Gran Peña del Trabajador. 5 de mayo, esto fue, claro, el día de los trabajadores, seguramente el 1, el 5, quizás qué día caería, a lo mejor el 1 cayó 10 semanas y se hizo una actividad el 5. ¿Ya? 500 pesos costaba la entrada. Estaba piola barata, pero para ese tiempo era como pagar 2 lucas, 3 lucas, ahora, una cosa así. Y estas cositas son pegatinas. ¿Ya? Los italianos mandaron eso, el año 1986, y ahí está. El año decisivo que nosotros hablábamos del año decisivo, que es el año 86, que al final no fue nomás, pero harta pelea que le hicimos porque fuera el año decisivo. Y esto que a algunos le va a causar tirria, esto eran unas cositas que es como una lanilla, no sé con qué material será esto, no es plástico ni papel. Esta cosa fue el año 86, igual. Nosotros acá nos llegaron de esto porque, bueno, en todo Chile el tema de la represión era bastante fuerte. Bueno, ya había sido desde el mismo 11 de septiembre, ¿cierto? El 73, con la muerte, la desaparición de gente que estaban ahí. Y era una organización armada en realidad, pero más que era una cuestión más de autodefensa y de sabotaje, que es lo que se pretendía hacer a la dictadura, ¿ya? Cuando se acusa de terrorismo y bueno, y ellos aportaron mucho, digamos, lo que fue que la represión no fuera tan brutal como venía siendo, porque ya después la represión sabía que se iba a enfrentar con gente que también estaba preparada para defender al pueblo. Esto sí, este era un carnet de la Juventud Comunista. Era un carnet ahí, nosotros pegábamos la estampilla dentro. ¿Y ese de qué año será más o menos? No, este debe ser como el 90 ya. Ya. Sí, este es el 90 ya. Mira, esta es antigua. Esta sí que es antigua. Es una ficha de reclutamiento, o sea, una ficha de afiliación en el fondo al Partido Comunista. Del año 1970. Campaña de crecimiento. Promoción centenario de Lenin. Se había cumplido 100 años del nacimiento de Lenin. Así se llama. Y acá atrás, ahí tú colocabas los datos de la persona, del militante o del que iba a ser futuro militante. De hecho, es súper interesante que en una parte te habla quién lo presenta, dice. ¿Cachai? En estos años alguien tenía que presentarte al partido. No era que tú, yo quiero ingresar nomás, ya pasa para acá, no. Alguien tenía que dar fe de que tú tenías las condiciones. Yo creo, no sé, por un lado era bueno, por otro lado no, creo que no tanto, porque evidentemente tú cuando ingresas a algo generalmente no sabes mucho. Lo mismo si entras a estudiar, pues si entras a estudiar no vas sabiendo leer ni escribir, entras para aprender. Y acá
ocurre lo mismo. O sea, bueno, de hecho en la J, a lo menos se habla así, se dice que la J, la base es la escuela de comunistas. Porque tú no sabes, digamos, tienes ciertas nociones, ideas y intereses, pero tú conoces. Entonces eso, el tema de quién te presenta igual era. Ahora, ¿en qué sentido se hacía? No sé. No sé cómo era tampoco. Capaz que era en el sentido de que alguien te pudiera apoyar, te pudiera orientar mejor, quizás por ahí iba la cosa. El siglo. El siglo, bueno, si no saben, el siglo es un diario súper antiguo. Que fue creado en los años 40 y tanto, creo que no recuerdo bien, fundado. Y antiguamente el siglo salía en era como ver el mercurio, digamos, en tamaño. Así ese era el tamaño del diario del siglo. Yo no sé si sería, todos los diarios saldrían así, no sé cómo tengo idea, pero era grande, era una cosa así, mamotreto. ¿Sí? Bueno, el diario del siglo ha tenido varias épocas, porque en un momento el gobierno de González Videla también lo cerraron, le destruyeron las maquinarias, y bueno, después volvió a ser legal, bueno, hasta los años 70, hasta el 73 estuvo saliendo, y el 73, obviamente, como tantas cosas, destruyeron todo, se apropiaron de los edificios, de la maquinaria, la que no rompieron, se la dejaron para la dictadura, pero sin embargo el siglo siguió saliendo. De primera dicen que salía un par de hojas nomás, y ya esto en los años 80 salía así, ya salía de esta forma, era como casi una revista, ¿sí? ¿Y qué es lo que traía acá? Bueno, era información principalmente del accionar del partido, también lo mismo que nosotros replicábamos, lo que te contaba antes de la semilla, o sea, había información, había análisis político, había orientación, habían información de respecto a acciones que se iban a realizar, jornadas de protesta, etc. ¿Cómo conseguían esta revista? Esto llegaba, la verdad es que no sé si por barco o por avión, no tengo idea cómo llegaba, pero llegaba clandestinamente a través de algún medio que desconozco cuál sería, y llegaban una vez al mes a lo menos. Pero eso era como de mano en mano al final, o como... Sí, esto era, sí. Después, bueno, llegaba, era más o menos lo mismo que hacíamos con los panfletos. Había un compañero o compañera que era la encargada de recibir esto, que cómo le llegaba no tengo idea, si, como te digo, lo más probable es que haya llegado en barco, porque en ese tiempo los aviones igual había menos vuelos que ahora. Y claro, y alguien lo retiraba, y esto se distribuía por cada base, a cada compañero de la base, que en cada base también tiene que haber un encargado de propaganda y de comunicación, y ese compañero lo distribuía dentro de la base, ¿ya? Y esto también, bueno, esto tenía un costo que había que pagarlo, no sé, por decirte, eran 1.000 pesos, en el tiempo de haber sido, no sé, 200 pesos, no sé, tú pagabas y te entregabas. Y además nosotros vendíamos esto también a gente simpatizante. Ya esta es una copia, sí, porque no sé quién me la pasó esa, era bastante. Como una fotocopia de la tarea. Sí, una fotocopia de la tarea. La tarea, al igual que la semilla, nace en los primeros, en los años 80, 81, a ver si, no sé. Pero la tarea era originalmente un boletín que sacaba distintos tipos, digamos, jóvenes comprometidos con la causa de derrotar la dictadura. Yo lo que entiendo que habían socialistas, comunistas, que eran un grupo que se armó ahí, y luego cada uno busca su nicho, digamos, de político, su pertenencia política. Se organizan las juventudes socialistas, se organizan las juventudes comunistas, por lo tanto, y esto entiendo que la tarea al final queda, en un principio era común, al final queda, la siguen sacando los socialistas después que digamos que se produce esta, no quiere, sino que en el fondo cada uno haciendo en su partido sus acciones, ¿no? Pero en ese tiempo sí, efectivamente se trabajaba mucho con los socialistas en muchas cosas, en muchas acciones comunes. Hacíamos actividades, por ejemplo, de repente en la jornada de protesta, sobre todo, ahí andábamos todos juntos. De hecho acá también se produjeron ese tipo de cosas, por ejemplo hubieron apagones, se hicieron cortes de calle, ¿sí?
se intentó de alguna u otra manera detener la represión, porque hubo represión fuerte también acá. Yo recuerdo una que fue el julio del año 87, donde en la que hoy día en la plazoleta Víctor Domingo Silva, que le llamamos la Plaza Roja nosotros en ese tiempo, y hoy día también se está recuperando ese nombre, pero el nombre que la gente le empezó a colocar porque ahí siempre se realizaban acciones contra la dictadura. Y ahí hubo una encerrona, recuerdo, que hicieron los pacos y les dieron de palo y de todo a la gente. Pues muchas lacrimógenas no tenían, pues así que corrían más lumazos que otra cosa. Y a muchas mujeres las golpearon esa vez ahí. Y bueno, y dentro de eso había un grupo de compañeros que estaban, digamos, con el tema, tratando de proteger a la gente también, y reaccionaron, también respondiendo a la represión, con ondas, piedrazos, ¿cachai? En ese tiempo molotov casi no se usaba, pero de hecho no se usaron ahí en ese momento. Y eso era parte de lo que se pretendía generar, digamos, ser parte de las milicias rodriguistas, ¿cachai? Que no era otra cosa que responder a la represión con la autodefensa. Nosotros hablábamos de la autodefensa de masa. Y eso era en el fondo las milicias rodriguistas en todo Chile.